El mensaje de hoy también tiene un título que me pareció bonito. ¿Cómo es que es el título? Falsa seguridad. Falso. Porque hay cosas que parecen reales, pero son ¿qué? Falsas. Uno va al centro y compra la camisa con el caballito aquí, ¿no? Que vale 400.000 por almacén. Y va al centro y la compra en 30. Y saca pecho, ¿no? Voy con mi camisa Pierre Cardin, Christian Dior, vale 30.000 pesos. Porque es, ¿qué? No lo escucho, ¿es qué? Falso. ¿Me entiende? Así, este título de este mensaje es porque así hay mucho cristiano. Se dice cristiano, pero es eso, se dice, pero no es. Y quiero ilustrarlo con una cita bíblica en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 13. Y es una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel cuando los introdujo a la tierra prometida. Entonces Josué capítulo 24 versículo 13 dice así, está hablando el Señor, dice, y os di la tierra por la cual que nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. En la versión, tengo otra versión, lenguaje actual, dice así, yo les di a ustedes estas tierras, no tuvieron que trabajarlas, ni edificar ciudades, ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron. ¡Qué tremendo! Entonces, esto es Dios hablándole. Yo los introduje a la tierra prometida. ¿Y qué pasó cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida? Cuando llegaron a la tierra prometida, encontraron miles de casas que ellos no habían construido. Encontraron plantaciones de uva, piña, frutas por toneladas que ellos no sembraron. Encontraron hatos de ganado, vaca, ovejas, camellos que ellos no los habían trabajado. Encontraron río, cobre, oro, plata. Cuando llega la bendición, llega completa. Dígale a su vecino, cuando llega la bendición, ¿cómo llega? Llega completa. Encontraron de todo. De todo. Llegaron como reyes, diga como reyes. Y es cierto, llegaron como reyes porque ellos eran hijos de ¿quién? Eran los hijos del rey Jehová de los ejércitos. ¿Y ustedes son hijos de quién? Del rey de Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora escúcheme bien, esa generación que entró a la tierra prometida era la generación que estuvo en el desierto. Diga conmigo, era la generación que estuvo en el desierto. Era la generación que vivió en el desierto. No solo estuvieron, sino que ¿qué? Vivieron en el desierto. Era la generación que conoció a Dios ¿en dónde? Diga, en el desierto. Escuche bien todo lo que Dios nos está hablando hoy. Y era la generación que hablaron con Dios ¿en dónde? Ojo con esta frase tan tremenda. O sea que esta generación que entró a la tierra prometida, que encontraron las siembras que ellos no sembraron, que encontraron las vacas, las ovejas, el ganado, la casa, el oro, las plata, las viñas. Eso se los dio Dios desde antes de entrar a esa tierra, cuando ellos estaban ¿en dónde?
en el desierto, cuando hablaron con Dios en el desierto y cuando vivieron en el desierto. Entonces hago una pregunta. Ellos en el desierto, ¿qué más vieron? Diga, el poder de Dios. ¿Qué es lo que ellos vieron en el desierto? El poder de Dios. Les abrió el mar rojo, mató a los enemigos, sacó agua de la roca. Todo eso lo experimentaron en el desierto. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué significa la palabra desierto? ¿Qué hay en el desierto? Alguien que me diga qué hay en el desierto. Nada. Arena, sol, hambre. El desierto no hay nada. En el desierto significa soledad, desolado. ¿Y dónde era donde ellos se veían más continuamente con Dios? En el desierto. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Usted necesita encontrarse con Dios? Sí. Entonces, ¿para qué va a esperar el desierto? ¿Para qué esperar que vengan los problemas? ¿Por qué tienes que dejar a Dios para que te lleve al desierto para poder hablar contigo? La Biblia dice muy claro, y te traje por este desierto para ver qué había en tu corazón, para ver si me habías de amar en el desierto y en la abundancia. ¿Cuántos quieren ir al desierto a hablar con Dios? Yo no quiero. Yo no quiero. Levanten la mano los que me ven, los que están aquí. ¿Quiénes quieren ir al desierto? Entonces yo te doy un consejo, ten cuidado. Dile a tu vecino, ten cuidado. ¿Qué es el desierto hoy para hablar con Dios? Es sencillo. Mateo 6:6, ¿qué dice? Mateo 6:6. Dice así: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿qué? En público. No sé si estás entendiendo el mensaje. No es porque ves el culto cada 8 días por internet, no es porque vienes al templo cada 8 días, no es porque cantas, amén por todo eso. Pero lo más importante se llama el lugar ¿qué? Secreto. Como cuando el novio se casa con la novia, lo más importante es ir ¿a dónde? A la cámara nupcial donde van a estar ellos dos solos. Dios siempre quiere hablar contigo a solas. No sé si me estás entendiendo. A solas. No cada 8 días en el templo. Todos los días tienes que ir ¿a dónde? No les escucho. ¿A dónde? Al lugar secreto. No les escucho. No me escriben. ¿A dónde tienes que ir cada 8 días? No. Todos los días. ¿A dónde? Al lugar secreto. Para que Dios te hable. Para que Dios te dé revelación. Volvamos al pueblo de Israel. Ellos llegaron a la tierra prometida. Ellos llegaron a la tierra que fluye leche y miel.
Ellos eran la generación que conocían a Dios. Ellos conocieron a Dios en el desierto. Ellos vieron el poder de Dios en el desierto. Ellos amaban a Dios. Ellos respetaban a Dios. Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Y ese era su Dios que ellos amaban. Jehová de los ejércitos era su rey. Y mientras, escúcheme bien por favor, y mientras esta generación vivió, Dios era su rey. ¿Me entendieron? Lo repito. Mientras esta generación que vino del desierto y entró a la tierra prometida y recibió la bendición, mientras ellos vivieron, Jehová de los ejércitos era su rey. Las otras naciones vecinas, las otras naciones de alrededor tenían un rey, pero un rey hombre, un rey natural, un rey normal. El pueblo de Israel era el diferente, diga conmigo, era diferente. El pueblo de Israel tenía un Dios que se llamaba Jehová de los ejércitos, el rey del universo. No sé si usted entiende. Tenían el rey del universo como rey. Yo quiero ser rey, ¿usted? No se emocionan casi, ¿no? En cambio yo sí me emociono. Y me preguntan, yo quiero ser rey. Yo grito, claro, ese es el rey que yo anhelo. Todas las naciones tenían un rey natural, pero ellos tenían un rey. Jehová de los ejércitos. Y Dios, a través del hombre de Dios, a través del profeta, los iba guiando, y los iba guiando, y los iba guiando. No tenían un rey normal, tenían al rey del universo, Jehová de los ejércitos. Pregunta, ¿qué pasó cuando murieron papá, mamá, los abuelos? ¿Qué pasó cuando murió esa generación que estuvo en el desierto? ¿Qué pasó cuando murió esa generación que vivieron en el desierto? ¿Qué pasó con esa generación que conocían al Dios Todopoderoso, al Dios del desierto? ¿Qué pasó cuando murió esa generación? Es que esto es lo importante. La Biblia dice que todo está escrito atrás para que nosotros aprendamos y no cometamos esos mismos errores. ¿Qué pasó cuando murió esa generación? Déjeme decirle, esta nueva generación, los hijos de esos que vinieron del desierto, la nueva generación nació en la abundancia. ¿Cómo nacieron esos hijos? Los hijos de ellos nacieron en la abundancia. Ellos nacieron en medio de la bendición. ¿Qué les hacía falta a ellos? ¿Qué les hacía falta a ellos? Alguien que me diga, ¿qué les hacía falta? Nada, hermano, todo lo tenían, todo lo tenían. Nacieron en la abundancia, nacieron en la prosperidad. Todo tenían de sobra de todo. Se creían la última Coca-Cola del desierto. Y déjeme decirle algo. Alguna vez le comentaba a alguien, lo comento aquí. Mi primer patrón, que digo mi primer papá, fue un árabe. Mi segundo papá fue un judío. Y mi tercer papá fue un palestino. Todos los hijos de Abraham. Y voy a decirle algo que me impacta de los judíos. Cuando joven que empecé a trabajar, casado, en el centro, los que dominaban el centro eran los judíos. Yo los conocía a todos. Amiro Malca, Almacenes Malca, de la calle 14 con octava, y dueño del Hotel Dan. Él fue el que construyó el Hotel Dan aquí en Cali. Fui amigo de él. Don Salomón Malca,
dueño de almacén Malca de la octava con 14 en la otra esquina gigante, donde está el pasaje a Zamoraco, todo eso, toda esa parte era de él. El otro era don Isaac Malca. Para ustedes historia patria, eso hace 60 años. Don Isaac Malca era el dueño, es el dueño del Malca en la calle 12, calle 12 con carrera séptima, desde la calle 12 hasta la calle 13, todo esa monstruosidad era de don Isaac Malca. ¿Por qué le hablo de ellos? Porque ellos son los hijos de la bendición. Y ellos todos conocen esta historia. Y ellos les tocó pagar muy caro el dejar a Dios. Por eso tuvieron que ir esparcidos por la tierra. Y estos Malcas, conocí al hijo de Miro que se llama David. Me hice amigo de él desde que era como joven, desde que él era un jovencito. Conocí al hijo de don Isaac, Joseí Malca. ¿Y por qué les quiero hablar esto? Porque sus padres multimillonarios, pero ellos desde que sus hijos estaban en vacaciones de colegio, ¿a dónde cree que estaban? En los negocios trabajando con sus padres. No es que se la pasaban de chévere, no señor. Usted veía a David que íbamos a la oficina a trabajar con el papá y David lo tenía, haga esto, con don Isaac lo mismo, con Joseí. De ellos tres, el primero que murió fue don Isaac Malca y Joseí tomó la rienda de los negocios del papá. Yo creo que Joseí cuando tomó la rienda de los negocios era un joven por ahí de 22, 25 años. Pero ya le habían enseñado que había que trabajar y cuidar la bendición. Amén. Esa generación que nació en medio de la prosperidad, en medio de la abundancia, tenían un problema. No conocían a Dios. Diga conmigo, no conocían a Dios. O mejor, no se sometían a Dios. ¿Usted sabe cuál es el gran problema de los cristianos hoy en día? Que los hijos no quieren seguir el consejo de su padre o de su madre cristianos. Ellos quieren hacer como bien les parece. Yo le digo a ustedes, ustedes cumplan, que Dios se encarga de ellos. ¿Que les va a costar? Sí. Dios los disciplina. Pero es mejor que los discipline Dios y no el mundo. Amén. Ellos no se sometían a Dios. Y no era que el gobierno de Dios fuera malo, el gobierno de Dios era el mejor porque era el que daba más bendición. Sino que no se sometían a sus exigencias. ¿A qué no se sometían? A sus exigencias. ¿Cómo así que el Dios de nosotros dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, como lo amamos nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Así lo amamos nosotros. No, los hijos no les interesaba eso. No. Dios le decía, ustedes no serán como las otras naciones que están alrededor tuyo. No seas como ellos, idólatras. No seas como ellos que se acuestan con la novia antes de casarse. No seas como ellos. No seas como ellos que son unos borrachos. No seas como ellos. No les gustaba las exigencias de Dios, lo mismo que a los hijos de muchos cristianos hoy. ¿No les gusta qué? Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelo. Y lo más triste de la historia
Es que usted y yo sabemos que les va a llegar la factura. ¿Cuántos dijeron amén? No se alegran, no. Les va a llegar la factura. Y gloria a Dios que les llegue la factura. Porque les va a costar, les va a doler, pero se van a arrepentir. Y lo que interesa es el alma, no importa nada más. Usted no se preocupe porque le pase al hijo desobediente. Le va a costar caro, no importa. Que le cueste lágrimas de sangre, pero que se salve su alma. Amén o no amén. Dale un aplauso a mi Señor. Así no me quieran a mí, pero así es la verdad. ¿Y sabe qué era lo que más les molestaba? Que es que a Dios no se le podían hacer reclamos. A Dios no se le podía ¿qué? No le podían decir nada porque con Dios era otro precio. ¿Sí o no es así? Miren, y aquí le hacen reclamos al alcalde y queman los buses y queman los carros, porque a ese Dios sí le pueden hacer reclamos, pero al Dios de nosotros no se le pueden hacer reclamos porque Él tiene la razón, porque Él es perfecto y porque Él nunca pierde. Amén. Aleluya. Cada que ellos le hacían reclamos a Dios perdían. Cada que un hijo se iba de la casa, se iba altivo, grande, prepotente. Y luego ¿cómo volvía? Sin billetes, con problemas, enfermos. Mamá, que mi amor. La mamá está linda, ¿no? Que mi amor. A mí llega papá, ¿qué pasó? No, es que estoy mal. Pues usted se lo buscó, punto. La mamá, ay sí, mijito, venga mi amor, lindo, precioso mi bebé. Por eso Dios dio padre también, porque el padre tiene que ser fuerte. ¿Usted no ha notado que en los hogares donde no hay un padre los hijos no se someten? No le obedecen a nadie. Entonces, ¿qué pasó con esa generación? Con los nuevos, los que nacieron en la abundancia, en la bendición, en la prosperidad, los que lo tenían todo. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Dice así la palabra del Rey del Universo. Desde el 4 voy a leer. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, ¿qué le dijeron? He aquí, tú ya estás viejo y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como qué, como tienen todas las naciones. Ay, 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 ay. Diga conmigo, ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Voy a leerles la versión que tengo aquí. Se me perdió. La versión Nueva Traducción Viviente dice así, la misma cita. Llegaron los ancianos y le dijeron, mira Samuel, ya tú eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como tienen las demás naciones. Diga, ¿cómo querían ser ellos? Oh, estoy solo. Diga, como las demás naciones. ¿Cómo quieren ser muchos de los hijos de Dios? ¿Cómo qué? Como los del mundo. ¿Cómo que no puedo rumbear? ¿Cómo que no me puedo emborrachar? ¿Cómo que no me puedo comer a la novia? Perdón, dormir con la novia. Diga, porque somos diferentes.
¿Cómo querían ser como las demás qué? Constitúyenos un rey como las demás naciones. Déjeme decirle, cuando esta generación pidió la elección de un rey terrenal, declaraba, escúcheme por bien, por favor, declaraba que preferían la mediocridad a la excelencia. ¿Qué preferían? La mediocridad a la excelencia. Con Dios tú eres excelente, con el mundo eres un mediocre. Declaraban que preferían más al mundo que la santidad. ¿Qué preferían más? Al mundo que la santidad. Como los dos hijos del padre, que el uno pidió los bienes, dámelo, y se fue y se enloqueció. Rumbió, metió droga, metió marihuana, alcohol, mujeres. ¿Y cómo terminó? En la ruina. En la ruina, comiendo la comida de los cerdos. Ellos preferían más ser como el mundo, más que la santidad. Preferían ser más como el mundo que ser separados con Dios. ¿Que ser qué? No les escucho. ¿Que ser qué? Separados con Dios. ¿Usted prefiere andar en el mundo o andar con Dios? ¿Cómo prefiere? Andar con Dios. Pero no, ellos preferían más andar como el mundo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Debemos tener cuidado. Dile a tu vecino, tienes que tener cuidado cuando te lleguen las bendiciones. Vamos, háblenle claro, jálenle la oreja si es su hijo, o su mamá, o su hermano, o su tía, dígale, tienes que tener cuidado. Vamos, vamos, hija. ¡Ey! Esneda, jálenle la oreja, por favor, dígale, tienes que tener cuidado cuando le llegue la bendición. Tía, Flor, jálenle, dígale, tienes que tener cuidado cuando llegue la bendición. Jaco, usted por mí, jálenle la oreja ya a Daniel, diga, tienes que tener cuidado cuando llegue la bendición. La oreja, dije, la oreja. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Mucho cuidado cuando llega, ¿qué? La bendición. Es que cuando llega la bendición, cuando las promesas no se alcanzan, porque cuando llega la bendición es porque una promesa que nos alcanzó. Entonces, cuando llega la bendición, ay, somos los chachos, ¿no? El domingo en la iglesia, no. Tengo un programa. ¿Por qué no sacas a tu mamá a dar un vueltón? No, tengo que andar con mis amigos. Cuando llega la bendición, una propuesta chueca, y en vez de decir no, dicen, no, pues metámosle a ver aquí, a ver qué pesco. Diga conmigo, tengo que tener cuidado cuando llega la bendición. Tenemos que tener cuidado cuando las promesas nos alcanzan. ¿Por qué? Porque cuando llega la abundancia, como le llegó al pueblo de Israel, es muy fácil perder el enfoque en Dios. ¿Me escucharon? Lo repito. Cuando llega la bendición, cuando llega la abundancia, ¿cuando llega qué? No les escucho. ¿Cuando llega qué? Cuando llega la abundancia, es muy fácil perder el enfoque a Dios, en Dios. Ahora eres el chacho. No necesito de nadie. Y después llegan ¿qué? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus obreros. ¿Para qué vas a esperar que vuelva un desierto a tu vida? Cuando te llegue la bendición, enfócate más en Dios. Séale más fiel a Dios. Por
Dios santo, ¿me están entendiendo o no están entendiendo el mensaje? Cuando te llegue la bendición, sé más fiel. Está la Biblia escrita ahí, a ellos les llegó la bendición, les llegó la abundancia. Eran los dueños del mundo y Dios tuvo que echarlos. Tuvo que quitarle las tierras, el ganado, la plata, todo. Y terminaron de esclavos en el mundo. ¿Para qué quieres volver a ser esclavo? ¿Para qué quieres volver a tener un desierto que te haga falta todo? Repita conmigo, no puedo perder el enfoque en Dios. Porque cuando ponemos nuestra confianza en lo que podemos predecir, en lo que podemos controlar, más que en Dios, déjeme decirle que vamos a tener problemas. Cuando usted ya está confiado, es que soy el chacho para los negocios. Es que en la empresa, sin mí la empresa está en la olla. Es que yo soy el sabio. Cuando empiezas a empezar en sí, déjame decirte que ten cuidado. Porque lo que tienes y lo que eres es porque el Dios del universo te lo ha dado. Es porque Él quiere bendecirte. Y por eso hoy te está diciendo, te estoy bendiciendo, te voy a bendecir más, pero tienes que ser más fiel. ¿Qué tengo que ser? Más fiel. Dios siempre debe ser el primero. Dile a tu vecino, Jesús siempre tiene que ser el primero. Jesús tiene que ser el rey de tu vida. ¿Amén o no amén? Jesús tiene que ser el rey de tu negocio. ¿Cuántos dijeron amén? A los que no ven. ¿Cuántos están escribiendo amén? Jesús tiene que ser el rey de tu familia. Jesús tiene que ser el rey de tu caminar y de tu andar. Y entonces, más bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. ¿Cómo dice que usted tiene que buscar las bendiciones? No. Dice Deuteronomio 28, dice, y estas bendiciones, ¿qué? Digan, me perseguirán, vamos, dígalo, me perseguirán y me alcanzarán. Cuando tú eres fiel a Dios, las bendiciones no las tienes que buscar. Ellas te buscarán a ti, ellas te perseguirán y ellas te alcanzarán. ¿Amén o amén? Dale un aplauso al Señor. Y yo siempre digo, Señor, que tus bendiciones me persigan y me alcancen. Pero no las quiero en una camioneta, ni en un camión, sino en una tractomula. Ojalá de 20 metros para que lleguen hartas. Sí, porque así son las bendiciones de Dios. Sobrenaturales para sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Nosotros somos hijos de Dios. Entonces esta generación que nació en la abundancia, que lo tenían todo, cuando murieron sus padres, sus antepasados, ya quisieron ser como los demás y le dijeron a Samuel, danos un rey. Hasta ese momento, diga conmigo, hasta ese momento, Dios era su rey. Hasta ese momento, ellos andaban en la perfecta voluntad de Dios. ¿En qué andaban? ¿En qué necesitamos andar nosotros? En la perfecta voluntad de Dios. Y ahora dijeron, danos un rey. Usted lee la historia ahí en Primera de Samuel, cómo se puso Samuel, cómo lloró, cómo se enojó, cómo pataleó. Pero mire lo que Dios le respondió. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo... Vamos a leer desde el 6 hasta el 7. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue.
Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios la tenía clara. ¿A quién habían desechado? A Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y en su gracia y en su favor les dijo, les voy a dar un rey. Y desde hoy ya no van a comenzar a andar en mi santa y perfecta voluntad, sino en la de ustedes. Y yo les voy a permitir que vivan en su voluntad. Ya Dios no se iba a mover con ellos, ni en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de lo que ellos deseaban. En la voluntad de ellos, en la voluntad permisiva de Dios. Y Dios les dio un rey conforme a su corazón, conforme a lo que deseaban. ¿Cómo les dio el Dios rey? Conforme a sus deseos. Diga conmigo, falsa seguridad. Ojo, cuando nuestro Dios no es nuestro rey, en lo que pongamos por rey es una falsa seguridad. En lo que tú confíes es una ¿qué? Falsa seguridad. Primera de Samuel 9:2. Mire bien el Dios, mire bien el rey que Dios le dio. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saúl, anciano. Ah, estoy solo. ¿Ahí dice anciano? Ah, entonces ¿por qué nadie dice nada? Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mire bien, hasta allí. ¿Cómo era Saúl, el rey que Dios le dio? Era hermoso, el más bonito de todo el pueblo, y solo una pinta, un monazo de 2 metros. Era el más alto, dice que de los hombros para arriba nadie era más alto que él. Parecía el mejor, diga conmigo, parecía el mejor. Parecía bueno, diga, parecía bueno. Y aparentaba ser poderoso. ¿Aparentaba qué? No les escucho, ¿aparentaba qué? Ser poderoso. Diga conmigo, falsa seguridad. Dile a tu vecino, las apariencias engañan. ¿Las apariencias qué? Engañan. No, ellos dijeron, no, ese monazo, 2 metros de altura, bien bonito, fuerte. ¡Wow! Ese es el rey que queremos. Dios le dio un rey conforme ellos lo deseaban. Y Saúl fue el rey a quien ellos podían entender. Saúl era un rey con el cual ellos podían conversar. Saúl era un rey que se le podían hacer reclamos. Saúl era un rey que hacía lo que ellos le decían. Saúl siempre hacía lo que el pueblo quería. Dios le dijo, mátalos a todos. Y el pueblo dijo, no, deja esto y esto. Saúl era un rey con el cual ellos se sentían felices. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podían ver ni hacer reclamos. ¿A Dios no lo podían qué? Sí. Muchas veces, muchos de nosotros quieren hacer reclamos a Dios. Perdóneme, tenga cuidado. A Dios no se le hacen reclamos. Él es perfecto y Él no se equivoca. ¿Que te vino un problema? Dios tiene el control. Y si tú te arrepientes de corazón, no de boca, Él te puede cambiar la situación. Entonces, ellos estaban felices con Saúl. ¿Y qué pasó con ese rey? Ese rey Saúl le dio al pueblo de Israel la facilidad de camuflar. ¿Qué es camuflar? Guardarse, de tapar
de tapar su llamado divino. ¿Cómo así? Sí. Ahora con el rey Saúl ellos se camuflaron su llamado divino. Porque el pueblo de Israel, Dios le dijo que ustedes son para mí una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora con Saúl ya no era nación santa. Ya Dios no era su rey. Ahora eran ¿qué? Igual a las otras naciones que lo rodeaban. Dile a tu vecino, no puedes ser igual al mundo. Vamos los que nos ven, dile a tu vecino ahí, no puedes ser igual al mundo. Sí, no podemos ser igual al mundo. A ellos Saúl les daba seguridad, pero de manera equivocada. Diga conmigo, falsa seguridad. Y algo que le quiero dejar, pienso que la palabra central va a ser muy pocos se agradan con ser diferentes. ¿Cuántos dijeron amén? Muy pocos se gozan con ser diferentes al mundo. Yo sí me gozo. Y ustedes que iglesia le encuentren, los que nos ven, nosotros somos diferentes porque no somos del mundo, no somos del mundo, no somos del mundo, somos hijos de Dios, punto. Jesús antes de irse le dijo, cuídalos, Padre, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Tú y yo somos uno y ellos en mí uno. Somos uno con Dios y con Cristo. Diga, somos de Dios, no somos del mundo, somos diferentes. Saúl fue rey, pero prácticamente desde que empezó su reinado, Dios lo desechó. Lo desechó. Y en medio de su reinado, Dios le dijo a Samuel, vas a escoger otro rey. Y mandó a Samuel a la casa de Isaí. Y cuando llegó a la casa de Isaí, que tenía 8 hijos, que Dios lo mandó a buscar un reemplazo para Saúl. Diga conmigo, Samuel estaba contaminado. Porque cuando llegó de Isaí empezó a razonar. Y cuando vio, habían 7 nomás en ese momento. Cuando vio los 7 hijos, empezó a buscar ¿a quién? ¿Al más qué? Al más alto. ¡Oh! Elías, el más alto. ¡Oh! El más hermoso. ¿Y Dios qué le dijo? Imagino que Dios habló con Samuel y dijo, Samuel, ya estás razonando como los demás. Estás pensando como piensan los demás. Estabas buscando al más hermoso, el más alto. Y sin embargo Samuel vio al segundo, ¡oh, este es! Y Dios le dijo, no es. Vio el tercero que era el que iba a la guerra con Saúl. ¡Oh, no es que este es guerrero! Hombre, Samuel, ese no es. Diga, no puedo pensar como el mundo. Al final, Dios, diga conmigo, Dios. No Samuel, Dios eligió a uno que no aparentaba nada. ¿Eligió a quién? A uno que no aparentaba nada. Tan no aparentaba que no había sido invitado por su papá y su mamá a la fiesta con Samuel para elegir un rey. Ellos decían, ese es el que no sirve, ese es el de los maldados, ese es el mensajero, ese es el poquito para nada. Dios escogió a uno que no aparentaba nada.
a un simple pastor de ovejas. Pero, diga conmigo, pero tenía un corazón de profeta, tenía un corazón de rey, tenía un corazón de pastor, tenía un corazón de adorador. Se llama David y tenía la cualidad más hermosa del mundo. Era apasionado por Dios. ¿Era un qué? Era un apasionado por Dios. Es el único que construyó el tabernáculo de 4 estacas, puso el arca del pacto y puso cantores 24 horas, 40 años sin parar para adorar a Dios. Y Dios dijo, me he levantado un hombre conforme a mi corazón. Así que les dejo este mensaje. Si estás confiando en algo que no es Jesús, déjame decirte, es tiempo de corregir. Es tiempo de corregir. ¿Sabes qué es lo peor que puedes hacer? Dejar a Jesús. Es lo peor que se te puede ocurrir en la vida, dejar a Jesús. Ese pueblo de Israel, esa generación, fue una generación perversa. Se olvidaron de Dios. Siempre iban de continuo al mal. Siempre hacían lo que les daba la gana. Y al final lo perdieron todo. Dile a tu vecino, al final lo perdieron todo. Perdieron las casas, los caballos, los camellos, el oro, la plata. Y para completar, salieron de esclavos a otros países. Así que el título de este mensaje para ustedes hoy es ese. Tenga cuidado. Dile a tu vecino, tenga cuidado. Hay cosas, si no es en Jesús, si no es en Dios en quien confías, tienes una falsa seguridad. Es un barril sin fondo. Colócate de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás. Señor, digamos que somos la generación de la bendición, que somos la generación de la prosperidad. Así que, ¿qué tenemos que pedirte, Señor? Que nos des sabiduría para confiar en lo que nos has dado, Señor. Para no confiar en la prosperidad que nos has dado, Señor, sino tener claro, Señor, que nuestra seguridad se llama Jesús de Nazaret. Que nuestro Rey se llama Jehová de los ejércitos. Que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que somos diferentes al mundo, que somos hijos del Dios Altísimo, que hoy renunciamos a ser igual a las otras naciones, renunciamos a ser iguales al mundo, y te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, para ser los dueños del mundo. Pero a diferencia del pueblo de Israel, que seamos fieles, fieles. Dile, Señor, enséñame a ser fiel. Dile, Señor, enséñame a no fallarte. Dile, Señor, enséñame a mantener pegado de ti. Dile, Señor, no permitas que me aparte de tu presencia. Dile, Señor, no permitas que confíe
en lo que no me da seguridad. Dile, Señor, tu palabra dice que tú eres mi seguro, que tú eres el camino seguro, que tú eres la verdad seguro, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias, eterno Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, Señor. Bendigo a todos los que nos ven, Señor, por internet. Bendícelos. Que esta palabra haya quedado clara en sus corazones. Que en más de uno de ellos, Señor, va a comenzar la bendición, va a llegar la abundancia, va a llegar la prosperidad. Y que no se olviden de que no pueden apartarse de ti, sino ser más fieles a ti, Señor. Lo mismo te pido por los que estamos aquí en el templo, Señor. Que las bendiciones vuelvan, que las bendiciones nos persigan, pero que tengamos claros, a mayor bendición, más pegados a ti, más oración, más palabra, más buscarte, más fieles, Señor. Porque somos pueblo tuyo, nación santa, pueblo adquirido por ti, para anunciar la riqueza de tu gloria. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén y amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Iglesia, al encuentro. Que Jehová te bendiga. Que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Y que Jehová ponga en ti paz. Que todo plan de Satanás se desbarata en el nombre de Jesús. Que todo plan de las tinieblas se cancela, se anula y se destruye en el nombre de Jesús. Que todo enemigo que se levante contra ti lo hará sin Dios y caerá en el nombre de Jesús. Y que las bendiciones del Dios Todopoderoso te persigan y te alcancen. Y vayan con la bendición del Padre Yahweh Sebaot, del Hijo Yeshua el Mesías y del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vayan cubiertos por la sangre de Cristo, vayan rodeados de los ángeles de Jehová de los ejércitos, vayan rodeados del fuego del Espíritu Santo y sean invisibles al enemigo porque van en las manos de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Aleluya. Bendiciones.